Mi nombre es Ramiro Pizá y junto con... Rocío Relancio. Estamos haciéndole una entrevista a Yamila Valeiras, curadora del Museo Benito Quinquela Martín. Yamila, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por venir, más que bienvenidos en el espacio y contentísima de participar de esta iniciativa. Fantástico. Paso la palabra a Rocío Relancio para la primera pregunta. Bueno, Yamila, contanos de dónde venís, dónde naciste, cómo llegaron las artes a tu vida, un poquito cómo llegaste, ¿sí?, a elegir un camino para como ser curadora. Bueno, yo soy de Capital. Inicialmente no hay un vínculo directo, no tengo familiares que se hayan dedicado al ambiente artístico. Sí, siempre desde chica tuve interés en forma, digamos, ¿cómo podríamos decir? Doméstica, ¿no? Ir a clases de pintura, visitar museos como entretenimiento, cosa que cada vez se pierde más y soy una defensora de que es un gran espacio para competirle a cualquier otro atractivo de paseo de fin de semana. Y bueno, iba creciendo y empezaba a ver que lo que era un hobby quizá pudiera ser alguna salida laboral. Y es un momento complejo en el que uno termina inclinándose, sobre todo, bueno, en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, donde hay gran estabilidad a nivel económico y eso repercute mucho quizá en esos puntos cruciales donde uno tiene que definir qué es lo que va a hacer. Y ya para ese momento venía yo en un taller de pintura bastante más formal, con un artista plástico, de docente, que me empezó a mostrar la posibilidad de encontrarle un costado profesional a este gusto por el arte. Y ahí es donde entonces aparece la posibilidad de la carrera de artes en filosofía y letras, que tuve la suerte de entrar en un momento donde todavía los grandes docentes estaban presentes, muchos a punto de jubilarse, pero los agarré a casi todos, esos monstruos, ¿no? que todos te... digo monstruos en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Que todos te cuentan, los titulares de cátedra históricos. La bibliografía, digamos. Claro, la bibliografía hecha carne. Lo digo porque sé que el plan de estudios cambió y tiene muchísima más movilidad y participación, digamos, del propio estudiante eligiendo su recorrido. Pero bueno, lo remarco porque hubo un docente, Ángel Navarro, del cual fui su último final, recuerdo. Fue increíble eso. Después de vos me jubilo. Tremendo. Que él, bueno, nos decía en clase, ahí en Barroco, basta de obnubilarse con museos del exterior y cuando viajan, visitan, vayan a los museos de acá. Salgan el sábado, visiten el Bellas Artes y el lunes vengan y díganme qué hay colgado en la segunda pared a la izquierda. Enojado. Y tenía razón. Y yo que me consideraba espectadora, digamos, realmente me parecía un ejercicio ir y mirar y encontrar que todo lo que uno veía en la bibliografía, bueno, efectivamente existía y era un objeto. Yo creo que ese fue un clic importante para pensar que el ambiente de los museos también podía ser el espacio de trabajo, porque hasta ese momento, bueno, todavía podía sentirme como en cierta nebulosa, ya avanzada la carrera, respecto a hacia dónde, ¿no?, virar. Así que yo creo que de esa forma, digamos, mi recorrido encontró como el espacio al que, por lo menos al que dedicar los esfuerzos, que era el espacio de museos. Yamila, ¿vos cómo definirías la tarea del curador a la hora de trabajar en una muestra? A ver, yo voy a empezar por la oposición.
Reniego del curador estrella. Todo el que crea que la curaduría es eso, les digo que no solo es eso. Sin duda que hay un gran aparato formado alrededor del campo artístico que es innegable, que a veces engalana al curador por encima del artista. Cantidad de exposiciones que se visitan por quien la curó y no por quien exhibe. No estoy de acuerdo con eso. No me parece bien que el curador cuente con mayor protagonismo que las piezas en sí mismas. Pero sí sé que el discurso del curador es una herramienta para el público. Y ahí es donde a mí me interesó la curaduría. No de primera mano, sí cuando entendí que era una posibilidad de mediar. Y cuando digo mediar es realmente tender un puente. No acostumbro yo, digamos, a hacer mis curadurías pensando en discursos llamativos que cualquier visitante pueda leer en la pared y que a continuación, cuando empiece a ver la exposición, no le encuentre ningún vínculo y termine más preocupado intentando entender por qué escribieron esto y no lo encuentre. Eso me parece terrible. Tengo la suerte de trabajar en un museo que tiene un margen de público muy amplio y para mí el curador tiene que hablarle a todos los públicos. Entonces entiendo que hay espacios donde esa mirada pueda estar más dirigida a un estándar de visitantes, pero por lo menos en mi práctica las experiencias más satisfactorias son las que contemplan ese tender un puente con el que viene. Que el que viene pueda encontrar claves de lectura, sí, sin duda, que pueda llevarse, digamos, instrumentos para interpretar una imagen que antes de llegar no los tuviera, me parece genial, pero siempre dejando por delante las obras, que son en definitiva las que nunca dejan de hablar, ¿no? Así que esa es mi visión sobre lo que es curar una muestra. Bien, y estás hablando de esta cuestión de la mediación. Vos pasaste por equipos educativos, por Fundación Proa, por el Borges. ¿Qué herramientas encontraste tal vez desde la educación para implementarlas en tu curaduría o en tu práctica? Sí, fueron espacios hiper importantes para mí. Primero que fueron la puerta de entrada a los espacios culturales. En el caso del Centro Cultural Borges fue mi primera experiencia como guía. Y ahí primero aprendí que sin duda estar, digamos, del otro lado del mostrador era desafiante. Es decir, yo tenía la experiencia como visitante y de repente yo era la que tenía que recibir a la gente, ¿no? Y ahí cuando haces ese clic te das cuenta de todo lo que vos preguntarías, de todo lo que vos quisieras que te expliquen. Y ahí tuve una gran maestra, Lorena Tavera, que me dio con mucha generosidad digamos, todo su compendio de saberes de trato con el público, que principalmente me dejaron la idea de que nunca hay que dar nada por sentado, que tantas veces empezamos a hablar creyendo que estamos manejando el mismo código que nuestro interlocutor y no es así. Entonces ese pequeño instante donde uno se toma el tiempo de decir, bueno, paremos, hagamos una pausa y veamos desde dónde empezamos a hablar con cualquier persona que tengamos delante. La verdad que el Centro Cultural Borges me hizo realmente tomar conciencia del lugar de responsabilidad que tiene un mediador en un espacio cultural. Y después en Fundación Proa, que estuve mucho tiempo en el equipo educativo, fue una gran escuela porque ahí tomé ya dimensión de lo que era una estructura de trabajo interrelacionada con otras áreas, del ritmo que tiene un espacio como la Fundación Proa, con una seriedad y una responsabilidad para trabajar cada una de las muestras, que es un lujo.
digna de un espacio privado. Yo esto lo digo porque probablemente más adelante en la entrevista hablemos mucho del espacio en el que trabajo hoy, que es un espacio público, y las diferencias son enormes, porque la naturaleza de su jurisdicción, digamos así, lo determina. Entonces, fue una academia de pequeñas herramientas, pequeños instrumentos, experiencias diarias. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo lo modificamos? Mucha reflexión, que a veces en el hacer, en el día a día, uno se olvida de mirar hacia atrás, hacer un ejercicio retrospectivo de cómo podemos mejorar esta situación. Entonces, Proa me dio eso. Y si uno no se olvida de ese tipo de cosas, trata siempre de tenerlo encima, de tenerlo a mano. Ahora mismo, hablando un poco ya de tu trabajo actualmente en el museo, ahora mismo estamos en la reserva del Museo Quinquela Martín, a quienes estén observando y chusmeando un poco hacia atrás. Queremos consultarte en ese sentido cuáles son las colecciones del patrimonio de este museo. Bueno, este museo tiene una colección de cerca de 1.600 piezas en lo referido a obras, ¿sí? Patrimonio pictórico, escultórico, gráfico. Pero tiene un gran acervo documental, y en este momento estamos transicionando a poder, digamos, darle a este archivo el vínculo que merece tener con la colección. Con esto me refiero a que estamos integrando en forma digital, digamos, en una plataforma colaborativa, todo lo que son esas fotografías, esas notas periodísticas, esas esquelas, cartas, todo lo que alimenta, digamos, el conocimiento de la colección y que muchas veces consultan investigadores, estudiantes, para poder hablar de un acervo cuantitativamente mayor, ¿sí? Este es un museo de arte argentino. Cuando lo fundó Quinquela Martín en 1936, estaba pensando en un museo de bellas artes de la boca de artistas argentinos. Con lo cual, el patrimonio, en su mayoría, nos habla de artistas o que pisaron este territorio en forma temporaria, permanente, o que trabajaron temas y asuntos vinculados con la nacionalidad. Sin duda que hay un porcentaje grande de artistas boquenses y también de obras específicamente del fundador de Quinquela Martín. Y dentro de toda esta variedad hay una colección preciosa y que es la joya, y es muy extraña, que es la de mascarones de Proa. Realmente son pocas las colecciones de mascarones, porque no son un objeto artístico, es un objeto de uso, devenido en objeto de exhibición, con la visión adelantada de Quinquela Martín en los años 30, cuando los había comenzado a coleccionar. Después hay toda una serie de objetos museológicos que son pertenencias suyas y que están ya más relacionadas con la casa museo. Es también muy interesante, ya para el que es fanático de la figura de Quinquela, esa es otra de las joyitas. Bien, ¿y el museo realiza articulaciones con otros museos, con otros espacios, ya sea del barrio, de la ciudad o más amplio? Sí, respecto a lo que es el vínculo con el barrio, la verdad es que es uno de los pilares de la acción del museo. Es un museo de puertas abiertas. Realmente nos podemos enorgullecer de, digamos, de cumplir con lo que se espera hoy en el 2025 de un museo, que es que no sea un espacio cerrado al cual nadie quiere ingresar, que se presuma aburrido y quieto. La verdad que es un espacio muy dinámico y que por la naturaleza de su historia y por la figura de Quinquela Martín está súper en vinculación con la comunidad. En cuanto a interacciones con museos de la ciudad, lo que primero se me ocurre contestarte, y es muy habitual, son los préstamos. La verdad es que tenemos una buena dinámica de préstamos de obras de
digamos, de nosotros para ellos y de ellos para nosotros, ¿sí? En ambas direcciones. Hemos trabajado hace poco con el Bellas Artes Nacional, con el Moderno, con el Larreta, Museo Provincial Franklin Rawson, todo vinculado a exposiciones temporarias en las que se requieran piezas nuestras o viceversa. Son muy lindos intercambios, la verdad que los préstamos llevan mucho trabajo, pero después es muy satisfactorio poder ver cómo una obra cobra vida en otro espacio, muy lindo. Y después otro tipo de interacciones quizá más ya vinculadas a la investigación. El Museo Irurtia, por ejemplo, hace poco, trabajando en el aniversario del Monumento al Trabajo, vino a ver acá un boceto de Rogelio Irurtia, uno de los torsos que después toma cuerpo ahí en el monumento. Diferentes ya hay intereses vinculados al trabajo. Por ejemplo, este mismo espacio donde estamos nosotros, que lo hemos estado abriendo en forma restringida, bueno, también fue sitio de recepción de otros profesionales. Por ejemplo, la gente del Malva vino a ver nuestra reserva, y entonces ahí se tienden lindos lazos que después pueden perdurar en otros proyectos, y la verdad que todo lo que sea, insisto, abrir las puertas y dar a conocer nuestro trabajo para nosotros es genial. Hablando un poco de la figura de Quinquela Martín, queríamos consultarte qué lugar ocupó él en el barrio de La Boca a comienzos del siglo XX. Todo el lugar. No, la verdad que Quinquela, nosotros somos un poco fanáticos excesivos, viste, es como una religión Quinquela directamente. Empezás a conocerlo y al poco tiempo no podés parar de descubrir datos y datos. Es una figura increíble, y sí, te digo que tuvo todo el lugar, pues fue como el centro de gravedad Quinquela en el siglo XX para La Boca. Fue una figura, podríamos decir, mediática, digo, con el sentido actual del término, de aparición permanente, una figura que fue mucho más allá de su trabajo como pintor. Eso es lo que tratamos a toda persona que entra de hacerle ver. Fue un gran gestor Quinquela Martín. Acá en el museo específicamente se lo ve como coleccionista, porque muchas de estas obras, la gran mayoría, tienen el ojo suyo, ¿no? Compras directas, autores, recepciones de donaciones, premio de adquisición en el Salón Nacional, digamos. Hay toda una visión de coleccionista de Quinquela que la tratamos de destacar en muchas de las exposiciones temporarias. Y como gestor en general lo digo por todo su trabajo extramuros, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la transformación del barrio, que en definitiva el barrio de La Boca, tan turístico como es y que recibe a extranjeros de todos los puntos del mundo, es un barrio que sin Quinquela sería muy diferente, y el ejemplo cabal de eso es la calle Caminito, ¿no? Donde todo el que pasa se saca una foto. Nos encanta intentar contarles a cada uno que ese es un espacio creado por Quinquela, y que no es una historia conocida, pero realmente la impronta de color de este barrio marinero y tan, digamos, centrado en la impronta naval, no hubiera sido la misma si no hubiera pasado un hombre que para su época fue tan adelantado que pudo concebir todo su entorno como un paisaje cultural y trabajó casi con el concepto de performance actual, realizando un montón de acciones que cambiaban realmente la vida cotidiana de los vecinos. Sí, además, algo muy social, ¿no? Hay un lactario, hay una escuela, eso es súper lindo también pensar, ¿no? Como este barrio en torno a la figura que lo impulsó de alguna forma, ¿no? Sí, déjame decirte, ya que me lo comentás, que sí, que lo que nosotros llamamos hoy el complejo quinqueliano es toda esta unidad cultural que la forma el museo, pero también el lactario, el jardín de infantes, la escuela primaria, la secundaria, el teatro, el hospital odontológico. Son todas instituciones, una al ladito de la otra, se las puede ver desde la ribera, que fueron fundadas por él, con muchas complicaciones, burocráticas sobre todo, pero que hoy funcionan todas y que realmente satisfacen necesidades no solo culturales de la comunidad, sino digamos, de salud, educativas. Realmente lo que él hizo no tuvo precedentes, incluso hoy es
un caso de estudio que todo el mundo debería conocer, y ahí es donde decimos que, bueno, Quinquela era mucho más que el pintor de puertos. Bien, y un poco en ese sentido, el museo originalmente, ¿qué era? ¿Cómo funcionaba? Bueno, el museo fue construido por Quinquela. Esto es llamativo. La mayoría de los museos de la ciudad, creados en esa época, en torno a los años 30, bueno, trabajaban con edificios preexistentes. Hay un montón de ejemplos. Y en este caso no. Este fue un terreno adquirido para la construcción del museo. Quinquela adquiere el terreno. En 1933 ya empieza con las gestiones, bueno, manifestando su intención de crear una escuela museo, ¿no? Y el arquitecto, que es Alejandro Virasoro, bueno, construye este espacio que de alguna forma tiene reminiscencias a un buque, ¿sí? Si uno lo ve desde el río, puede ver una especie de proa bastante racionalista. Raro, ¿no? Raro porque Quinquela no era gustoso de las vanguardias para nada, muy conservador en ese sentido. De hecho, verán que el museo, con esta impronta, como les digo, racionalista, debería ser blanco o gris, es un museo de colores. Ahí él empieza a transformar con la presencia del color todo lo que encuentra a su paso. Y como les digo, entonces es inicialmente pensado como museo con los criterios acordes a la época. Hoy un tanto vetustos en cuanto a circulación. A nosotros nos queda chico el museo, nos queda complicado en muchos casos cuando tenemos que transportar elementos pesados, voluminosos, a las salas, que muchas veces pasa, ¿no? Es muy desafiante cuando recibimos alguna instalación y de repente necesitaríamos un montacargas, cuestiones que hoy podemos criticarle al edificio, pero bueno, este espacio, por ejemplo, en el que estamos, por supuesto, es una remodelación. Esto era, en época de Quinquela, una sala de exhibición. Después, con una gran reforma, en los años 2000, se decide destinar a reserva técnica para almacenar las obras en forma correcta en relación a los estándares de conservación. Entonces se fue transformando a lo largo del tiempo, pero sin duda siempre quisiéramos más, ¿no? Le pedimos siempre más al edificio, pero sí, así fue pensado como museo. Y queremos consultarte, ¿no? Conversando un poco sobre estas inconvenientes y también como estas propuestas que hicieron de articulación con otros museos. ¿Cuáles son los desafíos que tiene actualmente esta casa museo? Mira, como casa museo creo que tiene desafíos compartidos con otros espacios, porque una casa museo siempre está de alguna forma encerrando el alma de una persona, ¿no? Uno no puede tener tanta libertad como tiene en las salas del segundo piso, porque hay ciertos aspectos que fueron establecidos por Quinquela, ¿no? Esto lo remarco porque en el tercer piso está su vivienda, su atelier, y es otra la lógica, ¿no? Se respeta muchísimo algunas de las ubicaciones de las obras y el mobiliario. Como les digo, tiene que ver con la voluntad suya, manifestada antes de morir. Y entonces, realmente la casa museo, el desafío más grande que tiene es poder evocar esa presencia sin caer en la inmovilidad, ¿no? Es como el riesgo permanente. Quien la visite, bueno, va a poder ver que ese espíritu austero de Quinquela se respira en la casa, y no queremos que se deje respirar porque es lo más respetuoso con la figura suya. Pero, insisto, yo creo que el desafío siempre es el equilibrio, ¿no? Intentar incorporar algunos elementos renovados que generalmente tienen que ver con la apoyatura para el público, quizá con la gráfica, quizá podría ser con algún elemento audiovisual, pero nosotros ahí somos, digamos, como bastante celosos del aspecto original de la casa, ¿sí? Y como curadora, para vos, ¿cuál es el mayor desafío en trabajar en un lugar como este? Tanto en lo permanente como en lo temporal, ¿no?
Creo que tiene un poco que ver con lo que dije al principio, que es que un museo, para seguir siendo una propuesta, compite con el entretenimiento en general, ¿no? Entonces, uno cruza la puerta y a 100 metros tiene cantidad de turistas y no turistas pululando alrededor de ferias, restaurantes, la misma calle Caminito, otros espacios culturales, el paisaje del riachuelo. Y lo que tenemos que hacer es decirles entren. Eso para mí es el mayor desafío, es poder mostrar que hay cosas interesantes para ver, que podés tener una experiencia significativa dentro del museo que compita con ese boom sensorial de selfies y fotos y música, tango, fútbol, porque estamos muy cerca de la Bombonera, que creo que es de los elementos más llamativos de la zona y mucha gente viene para ver el estadio Boca Juniors. Entonces, ese mare magnum de estímulos tiene otro ritmo, tiene otro compás. De repente uno ingresa a un museo, el silencio, ¿no? Que dejó atrás todas esas esas músicas que salen de uno y otro lado. Entonces, para mí ese es el desafío. Primero decirles que entren y después cuando entren que se queden, porque realmente yo lo digo así en forma quizá un poco graciosa, pero uno lo que quiere una vez que atrae es sostener el interés, ¿no? Y siempre digo que es interesantísimo saber que los visitantes se fueron y se pusieron a googlear cosas que vieron acá y se quedaron flasheando con, mirá Quinquela pintó su propio ataúd, no, mirá, había un trolebús que iba a Palermo y estaba pintado, en la Orden del Tornillo, el collar que entregaba. Digo, hay cuestiones como súper viralizables, ¿no? Que nos encantaría que el que venga sea un engranaje de esa viralización. Nunca se termina este trabajo. Es empezarlo desde cero cada vez con cada visitante. Entonces ese es el desafío para mí. Que a veces uno se frustra un poco, porque no siempre sale como uno quiere, pero otras veces de verdad te motiva para continuar. Yamila, ¿actualmente estás planificando algún proyecto para más adelante en el museo? Mira, ahora mismo lo que está insumiendo la mayoría de mis esfuerzos es un préstamo internacional que la verdad que nos motiva mucho. Nos han pedido obras para una exhibición en España. Es un proyecto del Reina Sofía junto con el Centro Botín de Santander. Es una exposición itinerante de Maruja Mayo, una artista exiliada durante un tiempo en América, y es la mayor retrospectiva que se ha hecho hasta el momento. Van a participar muchos países y tenemos el honor de contar con 2 piezas de ella. Y es complicado, esa envergadura de préstamos encuentra muchas trabas administrativas que se van salvando a cada momento, pero para el museo, bueno, es realmente de un prestigio interesantísimo poder llevar obras a instituciones, bueno, de la jerarquía a las que nombré, así que estamos en eso. Bueno, ¿y hay alguna reflexión o comentario que quieras hacer para ya ir cerrando? Yo quiero valorar la iniciativa de ustedes. La verdad me parece un trabajo espectacular, el de Vamos las Artes, porque la difusión de las experiencias en este ámbito puede ser muy motivadora para los que estén empezando. Es muy interesante para los que estamos en el área escuchar las entrevistas, porque, bueno, no siempre tenemos la posibilidad de enterarnos, saber qué está pasando en otros lados con el detalle y la profundidad que puede tener en este caso las preguntas que ustedes nos hacen, acercarse a nosotros con el interés que tienen y con esta idea de, como digo, tender una red de profesionales que
cada uno desde su lugar, digamos, remamos todos para el mismo lado, que es trabajar por el arte en un mundo convulsionado. Somos como los que estamos convencidos de que con la belleza se puede llegar más lejos y no somos la mayoría. Así que yo quiero destacar eso. Me encanta que bueno, aportar algo a esa iniciativa me parece genial. Fantástico, muchas gracias, Yamila. Por último, queremos hacerte 2 preguntas rápidas. Queremos consultarte primero, ¿cuál es tu obra artística preferida del museo? Bueno, yo tenía ahí un spoiler alert y la preparé acá en la reserva porque la teníamos justo, no estaba en exhibición, que es esta obra que tengo detrás, que es Pinos de Formentor. Es de Gregorio López Naguil, que si me dejaste te cuento un poquito. A mí me llama la atención especialmente aquel artista que sigue un itinerario que está como por fuera de las primeras líneas o de los flashes, y él es uno de estos artistas iberoamericanos que rodean a Anglada Camarasa, al catalán, que bueno, tiene un taller en París en torno a la década del 10 y que con la Primera Guerra Mundial se exilia a Palma de Mallorca, se va con todos ellos y ahí arman como una colonia de artistas iberoamericanos que es genial porque sus obras no siguen ninguna preocupación política, ni medioambiental, ni religiosa. Me encanta volver a esas piezas de arte. No estoy desvalorizando las otras, pero digo, esta estética decorativista y medio deudora del Art Nouveau, a mí me encanta. Digamos, yo soy de la que se puede quedar delante de la obra apreciándola sin pensar en nada exógeno, y esta obra me provoca eso. Y bueno, entonces, para terminar, ¿algún recuerdo, alguna anécdota que tengas en tu vida como curadora? Ya te estás riendo. Ay, sí. Porque si decís anécdotas, hay un montón. Es un trabajo genial, muy variado, muy dinámico. Nunca pasa lo mismo un día que otro. Y hay de las anécdotas bizarras y hay de las lindas. Yo te puedo hacer así como un panorama de algunas que me acuerdo ahora. A ver, desde cosas muy locas como la famosa ley de Murphy, de todo puede fallar. Volver de buscar una donación y que el flete choque, por ejemplo. No. Eso fue una de las cosas que me quedó ahí en el podio de las digamos, de lo insólito, ¿no? Porque cuando uno, bueno, tiene la suerte de contactar con un donante que con mucha emoción quiere dejarle al museo, quizá, en ese caso era la nieta de un artista, no voy a decir quién para que no sepa que chocamos. No, igual no pasó nada, por supuesto, con las obras, porque no fue un choque de envergadura, pero sí me parecía genial estar con el pobre chofer pidiéndome el teléfono para el seguro, para salir de testigo de que el culpable había sido la camioneta de adelante. No, tremendo. Y yo con los cuadros, hay que volver al museo. Bueno, cosas insólitas como esas. Después, a ver, situaciones medias tensas respecto en sí a lo que es la interacción con los artistas contemporáneos. Yo siempre digo que me da mucha paz trabajar con artistas que están muertos, porque uno tiene como toda una parte allanada, ¿no? Ellos no están. Entonces, no hay con discusiones prácticamente. Uno discute con la obra, pero el autor ya no tiene esa posibilidad. Y en las exposiciones contemporáneas, bueno, sí, hay que lidiar muchísimo, y sobre todo lidiar con problemas actuales, donde uno tiene que tener mucho cuidado con los riesgos que digamos, que se pueden presentar. Y nada, me pasó como momento incómodo, ¿no? Momento incómodo de charlar con un artista, que tampoco revelaré su identidad. Nada, que para activar su muestra iba a realizar una performance en sala. Y yo conocía sus performances y sabía que muchas no llevaba demasiada ropa él. Y tuve que decirle, en el contexto nuestro, un museo que recibe muchísimo público escolar y el horario en que se iba a realizar, ver de qué forma elegante preguntarle, ¿vos vas a venir vestido? Porque el director necesita esta respuesta. Nada, gracioso, ha terminado bien, por suerte, no nos trajo ningún problema. Pero anticiparse a eso. Y después cosas muy lindas y quizás hasta, digamos, inocentes, que por ahí es la última que les cuento, que fue muy reciente, con una exposición que está ahora por cerrar, que es patrimonial, se llama Imágenes de lo Sagrado,
Bueno, la monté para la época de Navidad y sí, principalmente tiene que ver con la presencia de obras vinculadas a la religión en la colección y estar en el montaje, la primera obra que cuelgan los montajistas, calculando la medida para perforar y les daba 3,33. Y yo dije, esta obra va a ser el centro de la muestra y de alguna forma hay como un presagio simbólico con ese cálculo. Pequeñas cosas en las que uno se apoya y dice, bueno, tanto trabajo, a veces tantas desilusiones para que de pronto un proyecto se calce sobre sus ruedas y crean lo que uno crea, vaya para adelante. Así que miles de esas anécdotas, todas súper lindas de compartir. Bueno, fantástico. Yamila, muchísimas gracias por el espacio y por la entrevista. Por favor, No, bueno, agradecerte, invitarlos a todos a ponerle like, a que nos sigan y bueno, seguir al museo también, que eso es fundamental.